Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Henry Alejandro Vázquez Ávila. El tema a tratar es espectroscopía vibracional en las ciencias forenses. El artículo guía es la identificación de tintes y pigmentos por espectroscopía vibracional. Para esto daremos inicio hablando y definiendo qué es un tinte y un pigmento. En la imagen pueden observar la fluorescencia en pigmentos y tintes aplicados sobre rocas. ¿Qué es un tinte? Es una sustancia coloreada soluble que puede interactuar con el soporte donde éste se aplica, como textiles, papel, entre otras muchas otras sustancias. El número de técnicas analíticas disponibles para realizar análisis forenses de tintes y pigmentos, así como los materiales de los soportes y aglutinantes, es grandísimo. En esta imagen pueden observar un tinte fluorescente para huellas latentes. ¿Qué es un pigmento? Un pigmento generalmente es conocido por ser un polvo opaco que se incorpora a la resina y da color definido. Los pigmentos están compuestos por partículas finamente molidas que se encuentran dispersas y suspendidas en un medio y, a diferencia de los tintes, son insolubles en dichos medios. Continuamos y complementamos con espectroscopía vibracional. La espectroscopía vibracional es la técnica por la cual se estudian la vibración molecular. Estas se pueden estudiar a partir de la aplicación en FTIR y Raman. FTIR consiste en que las vibraciones moleculares producen oscilaciones en las cargas eléctricas con frecuencias gobernadas por las frecuencias normales de vibración de todo el sistema. Esto hace que más adelante se produzca una absorción de energía por resonancia. Cuando hablamos de Raman lo que hace es estudiar la luz dispersada en lugar de estudiar la absorbida y la emitida. Esto lo que genera es que haya un mínimo cambio en la energía, porque los fotones dispersados no sufren ningún cambio en su frecuencia, ni tampoco en dicha energía. Estas técnicas son complementarias porque estudian la frecuencia vibracional de una molécula. Continuamos y ahora analizaremos un ejemplo de un espectro Raman, cómo se podría obtener. Es un ejemplo muy arbitrario, ¿sí? Pero entonces lo que quiero mostrar en esta imagen es que las técnicas anteriormente explicadas son herramientas analíticas que son utilizadas ampliamente en el campo del análisis de tintes y pigmentos. Ambas técnicas proporcionan información molecular sobre los compuestos presentes en el color examinado. Como pueden observar, esta imagen a grosso modo es como una pequeña explicación de cómo se produce el espectro Raman a partir de un haz de luz. Ahora bien, vamos a ver una línea del tiempo con respecto a los avances en los estudios con pigmentos y tintes. Esta imagen lo que nos muestra es cómo al transcurrir un tiempo entre 1990 y 2010 se han publicado un número de artículos con respecto a los tintes y pigmentos. Cabe aclarar que no son únicamente de ciencias forenses. Así que empecemos. Y en 1884 se publicó principalmente la síntesis y los desarrollos de nuevos productos y sus propiedades espectroscópicas. Los últimos 20 años, para las técnicas de FTIR y Raman,
Estas se enfocaron más que todo en el análisis de tintes y pigmentos. No quiere decir que sea únicamente para ciencias forenses. Para 1990 y 2010, artículos publicados con la técnica de Raman tenemos 1880 y con la técnica de FTIR tenemos 2015 con la caracterización e identificación o entre otras de tintes. Para los pigmentos se tiene un valor de 1050 artículos en Raman y 850 artículos en FTIR. Y cabe aclarar que el 10% de todos estos artículos publicados eran aplicaciones a las ciencias forenses. Este es el gráfico. Aquí arriba tenemos los tintes, acá abajo tenemos los pigmentos. La línea continua es Raman y la línea discontinua es FTIR. Ahora bien, vamos a analizar pues, el estudio de los pigmentos. Para esto, todo se basa en la región del espectro electromagnético como tal. Entonces tenemos nuestra región visible, como lo podemos observar acá, que está entre los 400 a los 700 nanómetros en longitud de onda. Acá tenemos la longitud infrarroja, la ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Para estos análisis de pigmentos nos dice que la región de bajo número de onda menor a los 400 presenta los modos de vibración de estiramiento de los pigmentos inorgánicos que no son fácilmente accesibles para muchos de los instrumentos FTIR de infrarrojo medio disponibles comercialmente. Las ventajas de infrarrojo y Raman como tal. La espectroscopía infrarroja puede identificar grupos constituyentes como ácidos carboxílicos, cianos, cetonas, nitros, sulfonatos y triacinas, entre otros. Esto nos dice que también se puede utilizar para identificar en su totalidad las moléculas por su huella dactilar como tal. Otra de las ventajas que tienen las técnicas de IR y Raman es que estas técnicas vibracionales también pueden aportar información sobre la forma física. Sobre su forma física. Esto puede ser importante tanto para los cambios de tono como para los efectos de cristalinidad en el procesamiento y su fabricación. Estamos hablando como tal de los tintes y los pigmentos. Ahora bien, no solo se trabaja con tintes orgánicos, también se puede trabajar con tintes sintéticos, pero estos tienen algunas complicaciones, debido a que si las moléculas del tinte sintético se vuelven más grandes y más complejas, los espectros infrarrojo tendrán unas bandas superpuestas y el espectro será muy amplio. Esto hará que se dificulte la detección de cambios sutiles en los isómeros y sus grupos químicos como tal. En Raman nos dice que la espectroscopía Raman también tiende a dar espectros basados en las vibraciones reticulares. Reticulares es que están pues como en una malla rendija o imaginémonoslo algo así, en lugar de grupos químicos específicos que limitan la capacidad de seguir reacciones. También nos dicen que pues muchos tintes y pigmentos examinados en espectrómetros Raman con láser en la región visible
fluorescen o absorben fuertemente energía suficiente para degradarse térmicamente y rápidamente. Esto sucede cuando son expuestos mucho tiempo y operan generalmente en la región visible. Esta región visible está caracterizada más o menos en longitudes de onda de los 400 a los 650 nanómetros. Ahora bien, podemos aquí observar un diagrama de espectroscopía. Aquí podemos observar como tal un diagrama de espectroscopía Raman, que es lo que nos muestra pues como tal el funcionamiento del equipo a partir de su láser, el espejo, el lente, el divisor de haz y bueno, hasta llegar al espectro. Acá se muestra como tal algunos beneficios que tiene esta técnica, ya que requiere poca o ninguna preparación de la muestra, es una técnica rápida, no destructiva y se puede examinar áreas muy pequeñas. Ahora hablamos de infrarrojo, la región infrarroja. Esta se encuentra en un rango de 1 a 20 micrómetros y sus longitudes de onda están entre los 4000 y los 600 centímetros. Acá podemos pues observar cuál es el rango de infrarrojo. Aquí al lado tenemos ultravioleta, rayos X, rayos gamma y observamos el rango de infrarrojo utilizado. Una nota importante es que esta técnica de infrarrojo proporciona la mayor parte de la información sobre el aglutinante de pintura y algunos pigmentos utilizados en altas concentraciones, mientras que la espectroscopía Raman proporciona principalmente información sobre los pigmentos. Ahora veremos los aportes de la espectroscopía, tanto Raman como infrarrojo, en las ciencias forenses. Algo muy importante es que la espectroscopía Raman ha demostrado ser una herramienta muy útil para el examen forense de varias pruebas coloreadas, incluido su uso para identificar pigmentos, tintes en pinturas, fibras sintéticas, tintas utilizadas en varios documentos, el papel moneda, que es pues sospechoso de falsificación, y aunque la espectroscopía Raman también se ha utilizado para la caracterización forense de la hemoglobina en la sangre del ser humano, la mayoría de los tipos de evidencia para los que el análisis de pigmentos y tintes es más útil se incluye generalmente en la categoría de evidencia de trazas. ¿Cuáles trazas? Dichas evidencias pueden incluir pinturas, polímeros, fibras sintéticas, materiales desconocidos, tintas, manchas en varios documentos o en otros materiales que pueden tener valor probatorio. Bueno, ahora veremos. Criterios para un método ideal de análisis. Esto se da debido a que tanto la pintura como las tintas consisten en matrices heterogéneas complejas y lo que hacen los científicos forenses es que utilizan bacterias en pruebas diferentes para caracterizarlas y cada método aporta información que se evaluará y se integrará para producir un perfil de composición general. Entonces, aquellos criterios son que produzca datos que proporcionen un grado muy alto de discriminación entre muestras. 2. Prueba que se pueda aplicar en áreas muy pequeñas. 3. No sea destructivo. 4. Que requiere una preparación mínima o nula de la muestra. 5. Que es rápido. Y 6. Que se produce en gran cantidad. Ahora bien, hablaremos sobre los métodos analíticos y estos se dividen en dos, que son las características químicas y las características físicas.
Las características químicas están dadas por datos estructurales e información elemental, y las características físicas nos describen las texturas, la morfología de las partículas, los colores y el acabado. El acabado se refiere específicamente a si como la apariencia, es como si fuese metálico o no fuera metálico o perlado, ¿sí? Es más que todo como la apariencia. También tenemos secuencias de capas y espesores de capa. Ahora bien, vamos a resolver una pregunta que yo creo que la mayoría nos la hacemos cuando estamos trabajando con alguna de las técnicas de espectroscopía, y es el por qué está utilizando esa técnica. ¿Sí? ¿Usted por qué la está utilizando? ¿Sí? ¿Qué le asegura esa técnica o cuál es su base o su soporte para esa técnica? Y aquí puntualmente la pregunta es ¿por qué se utiliza Raman en el análisis forense? Y lo que nos dicen es que pues la espectroscopía Raman cumple varios de los criterios que se desean en un método analítico ideal, ya que permite un análisis que requiere poco o a veces ninguna preparación de la mezcla. Es una técnica rápida y no destructiva y se puede examinar áreas muy pequeñas. También porque no presenta ambigüedad en sus resultados. También las desventajas o los inconvenientes que presenta la técnica es que no puede aplicarse a metales ni aleaciones y el efecto Raman es muy débil. También presenta interferencia con los materiales que muestran fluorescencia. Ahora veremos el espectro, lo que se obtiene. Este espectro que ustedes están observando es un espectro de un material orgánico y es posible analizarlo por Raman debido a que los pigmentos orgánicos tienen altos coeficientes de absorción visible. Solo se requieren pequeñas cantidades para impartir color. Entonces, en consecuencia, pues sus absorciones son a menudo débiles o no se observan en el espectro de infrarrojo, ¿sí? Las altas simetrías moleculares y presenta pues altas simetrías moleculares pues de dichos pigmentos. Ahora bien, vamos a ver otro espectro y en este lo que estamos tratando de hacer es identificar el espectro como tal, ¿sí? Según pues lo que nos da la información, ¿sí? Y nos dice que en la parte de acá tenemos la identificación del pigmento analizado, los estudios cualitativos y la información de la estructura y cristalización del pigmento analizado. Ahí lo podemos ver más de cerca, sus respectivos espectros. Este pigmento que se analizó es de una pintura. No sé si la alcancen a ver acá. Aquí hay dos mujeres, acá hay una y aquí hay otra. Entonces, el espectro Raman tiene también pues unas bandas como tal y un ruido. Dicho ruido puede ser cósmico, como lo vemos aquí en la parte de atrás del espectro, más o menos a la mitad el ruido shot y las bandas Raman que las presentamos acá. Y el ruido más importante es el provocado por la fluorescencia, para saber que es un compuesto fluorescente. Ahora vamos a ver un ejemplo como tal aplicado a todo lo que hemos hablado pues desde el inicio de la presentación. Este es el ejemplo como tal y dice, el siguiente ejemplo de caso ilustra no solo la contribución de la espectroscopía Raman a un examen de pintura forense, sino también cómo estos datos podrían usarse en combinación con otras pruebas físicas e información del caso en la investigación.
Supongamos que se investiga una serie de robos locales de restaurantes y en tres se observan marcas de herramientas en áreas dañadas, producto de la entrada forzada del local. Este es un estudio de las ciencias forenses, ¿sí? Y lo cual lo quise traer aquí y mostrárselo es por el estudio Raman que le hacen a las cuales se le realizan espectroscopía a este tinte azul que se llama el azul de ftalocianina, que es un pigmento azul común. Esto lo que hace es proporcionar pistas de investigación rápidas y obtener información sobre los fenómenos de los robos en esa área geográfica en particular. ¿Sí? Acá como vemos son astillas de la madera de las posibles puertas forzadas. Bien, continuemos analizando este ejemplo. Aquí nos dice que los detalles microscópicos de las marcas de herramientas son insuficientes para inferir que se usó el mismo dispositivo, pero las morfologías burdas sugieren que podrían haber sido producidas por una palanca. Se observaron pequeños depósitos azules en las áreas dañadas y estos fueron analizados en el lugar utilizando espectroscopía Raman. Los espectros de las figuras son similares y provienen del azul de ftalocianina de cobre, que produce un espectro Raman mejorado por resonancia. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente, aquí pues son las medidas que toma como las ciencias forenses para determinar cuál fue pues la teoría que que utilizó el ladrón o la persona que estaba tratando de ingresar a esa casa, ¿sí? Entonces acá pues vemos las escenas, ¿sí? Y pues todo esto pues es comprobado con las anteriores imágenes de los espectros Raman de las manchas azules que pues fueron depositadas en las áreas dañadas, ¿sí? Entonces lo que hace esto es que tienen afín pues, con el metal que posiblemente, o con el metal no solamente, sino con el instrumento que posiblemente utilizaron para forzar las puertas y todo esto. Entonces, ¿qué hace la espectroscopía Raman? Ayudar a identificar y ayudar a facilitar como la solución como al crimen o asalto que se haya producido. Siendo así, acá tenemos igual las escenas. Ya para llegar pues al final de esta temática, las conclusiones que se pueden generalizar según todo lo dicho, que son conclusiones generales de todo lo estudiado, es que la espectroscopía Raman es ideal para el análisis de pintura, tinta y otros tipos de evidencias de trazas, ya que permite un rápido análisis que requiere poca o ninguna preparación de la muestra y no es destructivo y se puede sondear áreas muy pequeñas, como lo estábamos viendo en las astillas y todo este tipo de cosas. Esas son áreas grandes, pero pueden ser áreas supremamente pequeñas. Otra conclusión es que esta técnica proporciona poca información sobre los otros componentes principales de estos materiales, a saber el aglutinante orgánico polimérico. Sin embargo, las observaciones de los aglutinantes se observan fácilmente en los espectros de infrarrojo o en la espectroscopía con transformada de Fourier. Es el método de elección para la identificación del aglutinante de pintura, como lo nombramos también anteriormente. Una segunda o tercera conclusión es que el problema de la fluorescencia se encuentra a menudo durante el análisis
de tinta utilizando espectroscopio Raman, particularmente para muestras a base de colorantes. Una de las principales innovaciones que ha superado parcialmente este problema es la dispersión de Raman mejorada en la superficie, SRS. Y nuestra última conclusión es que las absorciones de infrarrojo de estos colorantes en el espectro con transforma de Fourier de pinturas y tintas son bastante débiles o no se observan en absoluto. Esto es particularmente cierto para los pigmentos orgánicos, que en general tienen coeficientes de absorción visible muy altos y coeficientes de absorción IR relativamente bajos, debido a la simetría de sus estructuras altamente conjugadas, que a menudo incluyen anillos aromáticos funcionados. Como ejemplo tenemos el análisis de espectroscopía Raman para dichos pigmentos orgánicos, que estos sí se pueden analizar por espectroscopía Raman, por lo anterior dicho. Nuestras referencias y gracias. Agradezco a todos por su atención.